Mi 64 cumpleaños había llegado, y hacía 3 años que mi hijo no me hablaba. Mi única esperanza era que sonara el teléfono, pero lo que llegó a mi puerta fue una caja. Dentro, galletas perfectamente decoradas y una nota que decía: «Feliz cumpleaños, mamá. ¿Podemos empezar de nuevo?». Poco sabía yo que ese era el inicio de un giro tan oscuro que me haría cuestionar cada recuerdo que tenía de él. Porque dentro de una de esas galletas, lo que encontré no fue un gesto de paz, sino una sentencia de muerte, la traición de un hijo, la maldad de quien pensé que conocía mejor que a mí misma, y el descubrimiento de que la pesadilla apenas estaba comenzando. Antes de continuar contando mi historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me encantaría saberlo. Mi nombre es Esmeralda. A los 64 años, la vida me había dado más silencio que compañía. Mi cumpleaños, ese año, comenzó como cualquier otro día de los últimos 3 años de un silencio pesado y ensordecedor, un café amargo en la taza agrietada, el crucigrama de un periódico de hace una semana, y mi propia voz resonando en el vacío de la casa donde crié a Santiago. Siempre creí que conocía a mi hijo mejor que nadie. ¿Cómo podría ser diferente? Lo llevé en mi vientre durante 9 meses. Sentí cada movimiento, cada sollozo dentro de mí. Vi su primera sonrisa, sequé sus lágrimas, curé sus heridas. Ahora, a mis 64 años, miro la galleta envenenada guardada en una caja de pruebas y me pregunto, ¿realmente lo conocí alguna vez? Hacía 3 años que no hablaba con mi único hijo. 3 años desde aquella devastadora pelea que comenzó por algo tan banal, un comentario sobre la educación que le daba a su hija, y terminó con puertas azotadas y silencio absoluto. Ese día, vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. No era solo rabia, era algo más profundo, más oscuro. El timbre sonó a las 10:37. Lo recuerdo con precisión porque miré el reloj de pared, el que perteneció a mi madre, pensando que tal vez era Josefina, mi vecina de la Ciudad de México, con algún pastel improvisado. Pero no era Josefina. En el umbral de la puerta había solo una caja, papel pardo, cinta azul marino, sin remitente. Solo mi nombre escrito con esa caligrafía que reconocería incluso si estuviera ciega. Santiago. Mis manos temblaron al tomar el paquete. Era ligero, olía a canela y vainilla. Dentro de la caja, anidadas en papel de seda, había 6 galletas artesanales, cada una decorada con un patrón diferente: estrella, luna, sol, flor, nube y corazón. Y una nota simple, escrita a mano: «Feliz cumpleaños, mamá. ¿Empezamos de nuevo?». Sentí un nudo en la garganta. Después de 3 años de silencio, ese era su intento de reconciliación. Típico de él. Siempre prefirió los gestos a las palabras, siempre fue parco con sus emociones. De niño, nunca lloraba cuando se lastimaba. Solo miraba la herida con una curiosidad extraña, como si estuviera estudiando su propio cuerpo. Llevé la caja a la cocina y miré largamente las galletas. Eran perfectas, meticulosamente decoradas. Santiago siempre fue así, obsesivamente detallista. Me acordé de él a los 8 años, doblando servilletas en formas geométricas perfectas, organizando sus lápices por tamaño y color, teniendo rabietas cuando yo cambiaba sus objetos de lugar. Por alguna razón que no pude explicar en ese momento, no comí ninguna galleta. Había algo en el gesto que no me parecía natural. Tal vez era el tiempo de distanciamiento, tal vez era el recuerdo de aquella última mirada. Guardé una de las galletas, la de corazón, en el refrigerador. Las otras 5 las puse en una pequeña cesta y por un impulso decidí llevárselas a Inés, la ex-suegra de Santiago. Irónicamente, nos habíamos acercado después de su divorcio y del distanciamiento entre nosotros. Ella siempre me trató con amabilidad, especialmente en los momentos más difíciles. Inés vivía a pocas cuadras en una casita pequeña y acogedora de Guadalajara. Cuando me vio en la puerta, sus ojos se iluminaron. «Esmeralda,
¡Qué maravillosa sorpresa! Y en tu cumpleaños. Me abrazó con fuerza, ese tipo de abrazo que solo las personas que conocen el dolor pueden dar. Te traje unas galletas, dije, extendiendo la cesta. Santiago, él me las envió para mi cumpleaños. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Santiago? ¿Después de tanto tiempo? Sí, creo que quiere reconciliarse. Inés sonrió, con su forma de ver lo mejor en las personas. Eso es maravilloso, querida. Señal de que los vientos están cambiando. Me invitó a pasar, pero me negué. Necesitaba estar sola, procesar lo que estaba sucediendo. Al despedirme, vi a Inés tomar una de las galletas, la de Estrella, y darle un mordisco. «Deliciosa», exclamó. Siempre tuvo talento para estas cosas. Recuerdo cuando le hacía pasteles a Dulce. Volví a casa con un peso extraño en el pecho. La soledad parecía aún más densa ahora. Pasé el resto del día mirando el teléfono, esperando una llamada que no llegó. Solo por la noche, ya acostada, me di cuenta de algo en el bote de basura de la cocina. Una pequeña botella de plástico sin etiqueta, con residuos de un polvo blanco. No recordaba haberla visto antes. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre en la pantalla. Santiago. Mamá. Su voz sonaba extrañamente controlada. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias por las galletas, respondí, sintiendo que mi voz fallaba. Fue una sorpresa. Hubo un silencio al otro lado. Luego preguntó, en un tono que intentaba sonar casual. ¿Te gustaron? Eran bonitas, respondí. Le di algunas a Inés, tu ex-suegra. Le encantó la de Estrella. Hubo otro silencio, más largo, más denso. ¿Le diste mis galletas a Inés? La voz de él cambió por completo. Era fría, casi cortante. Sí, pensé que le gustaría. Eran para ti. Interrumpió con una intensidad que me asustó. Solo para ti, nadie más. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo estaba profundamente mal. Esa no era una reacción normal para alguien que simplemente había compartido unas galletas. 2 horas después, el teléfono sonó de nuevo. Era Dulce, la exesposa de Santiago. Esmeralda. Su voz estaba temblorosa. Inés está en el hospital de Monterrey. De repente empezó a sentirse mal. Vómitos, confusión mental. Antes de desmayarse, mencionó algo sobre unas galletas que le diste. Sentí que se me helaba la sangre. Miré la botella en la basura, la galleta solitaria en el refrigerador, y una terrible sospecha comenzó a formarse. ¿Y si las galletas que mi hijo me envió no eran un gesto de reconciliación, sino algo mucho más oscuro? ¿Y si, después de 3 años de silencio y resentimiento, Santiago hubiera decidido no solo cortar lazos conmigo, sino acabar con mi vida de una vez por todas? En el siguiente bloque, descubro la verdad sobre las galletas cuando mi amiga Luciana, que trabaja en un laboratorio, confirma mis peores sospechas. Lo que Santiago puso en las galletas era mucho más que un ingrediente secreto. Era una sentencia de muerte cuidadosamente planeada. Pero lo que me aterroriza de verdad no es solo el descubrimiento del veneno, sino lo que encuentro en el celular de Santiago cuando decido confrontarlo en su propia casa. El hospital de Toluca estaba abarrotado cuando llegué. Encontré a Dulce en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos rojos. Nos abrazamos en silencio, unidas por un miedo que ninguna de las dos podía nombrar. «¿Cómo está?», pregunté. «Estable. Pero los médicos están confundidos. Dicen que los síntomas parecen de envenenamiento, pero no logran identificar la sustancia». Mi estómago se revolvió. Envenenamiento. La palabra resonó en mi mente como una campana fúnebre. «Dulce», dije, sujetando sus manos. «Necesito contarte algo». Le expliqué lo de las galletas, la extraña llamada de Santiago, la misteriosa botella en la basura. Mientras hablaba, vi el horror crecer en sus ojos. «¿Crees que Santiago?»
No pude completar la frase. ¿Cómo decir en voz alta que sospechaba que mi propio hijo había intentado envenenarme? No lo sé, respondí honestamente. Pero necesito averiguarlo. Dulce me miró largamente antes de susurrar. Él cambió, Esmeralda. En los últimos años se volvió cada vez más distante, más obsesivo. Encontré cuadernos con anotaciones extrañas, fórmulas que no entendí. Pensé que era solo un pasatiempo, algo relacionado con esos foros de botánica que frecuentaba. Botánica. La palabra despertó un recuerdo lejano. Santiago siempre tuvo fascinación por las plantas, especialmente por las más exóticas y peligrosas. De adolescente, mantenía un pequeño jardín con especímenes que él mismo cultivaba, incluyendo algunas que me incomodaban. «Tengo que irme», dije de repente. «Voy a resolver esto». Salí del hospital con una determinación que no sentía desde hacía años. Llamé a Luciana, mi amiga de mucho tiempo que trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos en Puebla. Nos conocimos cuando ella aún era practicante y yo enfermera en el mismo hospital. Luciana me debía algunos favores. «Necesito que analices algo para mí», le dije tan pronto como respondió. «Es urgente y tiene que ser discreto». Nos encontramos en un café cerca del laboratorio. Le entregué la galleta de corazón y la botella con residuos de polvo. «¿Qué estoy buscando?», preguntó, frunciendo el ceño. «Cualquier cosa tóxica. Una mujer está en el hospital después de comer una galleta como esta». Sus ojos se abrieron de par en par, pero no hizo más preguntas. Luciana siempre supo cuándo un asunto era demasiado serio para la curiosidad. «Te llamaré tan pronto como tenga resultados. Puede tardar unos días». Los días siguientes fueron un tormento. Dividí mi tiempo entre las visitas a Inés en el hospital, que afortunadamente empezaba a recuperarse, aunque lentamente, y la angustiosa espera por los resultados. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta repasando recuerdos, buscando señales que me hubiera perdido, momentos en los que podría haber notado que algo andaba mal con Santiago. Me acordé de él a los 10 años, diseccionando un pájaro muerto en el patio, con la misma expresión concentrada que tendría al armar un rompecabezas. En ese momento, lo interpreté como curiosidad científica. Ahora, ese recuerdo adquiría tonos más oscuros. Al cuarto día, Luciana llamó. «¿Podemos vernos? Tengo los resultados». Su voz estaba tensa, y supe de inmediato que mis peores sospechas se confirmarían. Nos encontramos en el mismo café. Luciana parecía haber envejecido años desde nuestro último encuentro. Puso una carpeta sobre la mesa y habló en voz baja. «Encontré rastros de acónito en la galleta y en la botella. Es un veneno extremadamente potente, extraído de una planta llamada acónito o capucha de monje. En dosis pequeñas, causa náuseas, vómitos, confusión mental. En dosis mayores». No necesitó completar. Yo sabía lo que significaba. «Esto no es algo que se encuentre por accidente en la comida, Esmeralda. Alguien lo puso ahí deliberadamente. Mi hijo, mi único hijo había intentado matarme». La realidad me golpeó como un tren a toda velocidad. Me sentí mareada, con náuseas. Luciana me sujetó la mano con fuerza. «Necesitamos ir a la policía», dijo. Asentí mecánicamente. En el fondo, sabía que era lo correcto, pero una parte de mí, la parte madre, se rebelaba contra la idea de entregar a mi propio hijo. El detective Carlos Reyes era un hombre de mediana edad con ojos amables que no encajaban con su trabajo. Escuchó mi historia sin interrupciones, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, miró las pruebas que Luciana había traído. «Señora Esmeralda, tengo que preguntarle directamente. ¿Cree que su hijo intentó envenenarla?». La pregunta, aunque esperada, me dio un puñetazo en el estómago. Respiré hondo antes de responder. «Sí, creo que sí». Las palabras salieron pesadas, como si estuvieran arrancando pedazos de mi corazón. El detective asintió gravemente. «Vamos a investigar esto a fondo»,
Mientras tanto, manténgase alejada de él. Si se pone en contacto, no revele sus sospechas. Salí de la comisaría sintiéndome como una traidora. Pero mientras caminaba a casa, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor dio paso a la ira y luego a una fría resolución. Necesitaba saber por qué. Necesitaba oírlo de su boca. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y llamé a Santiago. Respondió al tercer tono. «Mamá, necesitamos hablar», dije tratando de mantener la voz firme. «En persona». Hubo una pausa. ¿Sobre qué? Sobre empezar de nuevo, sobre las galletas. Otra pausa, más larga esta vez. «Ven a cenar mañana», dijo finalmente. «A las 7». Antes de ir a encontrarme con él, me preparé con cuidado. Puse una pequeña grabadora en el bolsillo de mi abrigo, algo que el detective me había dado. «No lo haga», me había advertido. «Deje que nosotros nos encarguemos». Pero necesitaba enfrentarlo, necesitaba entender. La casa de Santiago era exactamente como la recordaba, impecablemente limpia, organizada, casi clínica en su perfección. Me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves bien», comentó, llevándome al comedor. «Lo estoy», respondí. «Inés también está mejorando». Vi sus hombros tensarse ligeramente. «Qué bueno», murmuró. Durante la cena mantuvimos una conversación superficial. Hablamos del clima, de noticias banales, como dos extraños demasiado educados para admitir que no tienen nada en común. Fue solo después, cuando sirvió café, que decidí lanzar mi cebo. «A Inés le gustó mucho la galleta de estrella», comenté casualmente. Dijo que tenía un sabor especial. Santiago se congeló momentáneamente. Luego, con un tono casi displicente, respondió. «Interesante que haya elegido justamente la de estrella». Sentí un escalofrío. Nunca le había mencionado cuál galleta había comido Inés. Solo dije, «con forma de estrella». Se había delatado. «¿Sabías que los médicos encontraron acónito en su sangre?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «Es un veneno raro, extraído de una planta, extremadamente tóxico». Su rostro se puso pálido, pero su voz permaneció controlada cuando respondió. «Nunca oí hablar de eso». «Es curioso», continué, sintiendo mi corazón martillear contra el pecho. «Porque encontraron el mismo veneno en la galleta que me enviaste, la que guardé en el refrigerador». Nuestras miradas se encontraron, la mía acusadora, la de él indescifrable. Por un momento fugaz, vi algo moverse detrás de esos ojos familiares. Algo frío, calculador, casi curioso. «No sé de qué estás hablando», dijo lentamente. «Creo que sí lo sabes, Santiago», respondí, levantándome. «Y creo que sé por qué te molestaste tanto cuando supiste que le di las galletas a Inés. No eran para ella, ¿verdad? Eran solo para mí». Y entonces, en el silencio que siguió, hizo algo que me heló hasta el alma. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero indudablemente real. La sonrisa de quien observa un experimento fascinante. En ese momento, entendí que no estaba solo frente a mi hijo. Estaba frente a un extraño que había calculado mi muerte con la misma precisión con la que decoraba galletas. En el siguiente bloque, descubro los diarios secretos de Santiago y la escalofriante extensión de su obsesión. Cuando confrontó a Dulce con mis descubrimientos, ella revela un secreto que cambiará por completo mi comprensión sobre lo que realmente motivó a mi hijo a querer eliminarme. Y lo peor, descubro que no fui su primera víctima. Salí de la casa de Santiago como quien huye de un incendio, con el corazón acelerado y la sensación de haber escapado por poco de algo devastador. En el coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Encendí la grabadora y escuché nuestra conversación de nuevo. Ahí estaba, indiscutible. Se había delatado al mencionar la galleta de estrella. Conduje directamente a la comisaría de la Ciudad de México. El detective Reyes todavía estaba allí, trabajando hasta tarde. Cuando me vio entrar, sus ojos cansados se abrieron de par en par.
Señora Esmeralda, ¿qué pasó? Grabé todo, dije, entregándole el dispositivo. Prácticamente confesó. Reyes escuchó la grabación 2 veces, tomando notas. Cuando terminó, su mirada era grave. Esto, combinado con las pruebas de laboratorio, es suficiente para una orden de arresto. Pero, señora Esmeralda, necesito que entienda algo. Cuando arrestemos a su hijo, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondí, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Pero no tengo elección. Él intentó matarme, y casi mata a Inés por error. A la mañana siguiente, recibí la llamada. Santiago había sido arrestado en su casa de Coyoacán. Según el detective, no se resistió. Se mantuvo en calma, casi sereno, como si hubiera esperado este momento. No fui a visitarlo. No podría soportar mirar a los ojos del hombre en que se había convertido mi hijo. En cambio, pasé los días siguientes al lado de Inés en el hospital. Su recuperación era lenta, pero constante. Los médicos decían que había tenido suerte. La galleta contenía una dosis menor de veneno que las otras. Las galletas tenían diferentes concentraciones, explicó Reyes cuando me encontró en el hospital. La de corazón, la que usted guardó, contenía la dosis más alta. Las otras tenían cantidades menores, como si estuviera experimentando, completé, sintiendo náuseas. Precisamente. Y hay más. Conseguimos una orden para examinar su computadora. Santiago frecuentaba foros sobre plantas venenosas bajo seudónimos. Encontramos anotaciones detalladas sobre la extracción de acónito, los efectos en diferentes dosis, métodos de administración. Cerré los ojos, tratando de procesar el horror. Mi hijo no había actuado por impulso. Aquello fue planeado, estudiado, ejecutado con precisión científica. ¿Por qué? Pregunté, más para mí misma que para el detective. ¿Por qué haría algo así? Estamos investigando. Hay indicios de que usted puede no haber sido la primera persona a la que intentó perjudicar. La implicación de esas palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿No la primera? ¿Quién más podría haber sido su objetivo? 2 días después, Dulce me llamó. Su voz estaba rota, como si hubiera llorado durante horas. Encontré algo, dijo. En la casa, en el sótano. Tienes que verlo. El sótano de la casa de Santiago siempre fue su territorio privado. Incluso cuando éramos cercanos, rara vez me permitía entrar allí. Es mi laboratorio, decía con una sonrisa enigmática, donde hago mis experimentos. Cuando llegué, Dulce estaba sentada en el porche, los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir una palabra, me llevó al sótano. La puerta estaba abierta, forzada por la policía durante la investigación. Lo que vi allí dentro me dejó sin aliento. Era, de hecho, un laboratorio. Había estantes con frascos cuidadosamente etiquetados, un pequeño herbario con plantas secas, equipos que parecían haber salido de un laboratorio profesional. Pero no fue eso lo que me impactó. Fue la pared del fondo, cubierta de fotos. Fotos mías. Cientos de ellas, de diferentes épocas, algunas tan antiguas que apenas me reconocía, otras recientes, tomadas sin mi conocimiento. Entre las fotos, anotaciones en caligrafía meticulosa detallaban mi rutina, los lugares que frecuentaba, las personas con las que me relacionaba. Te observaba, dijo Dulce en voz baja, durante años. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Dulce me sostuvo y me condujo a una silla en la esquina del sótano. Hay más, continuó abriendo un cajón. De adentro, sacó varios cuadernos encuadernados en cuero. Son sus diarios. Empecé a leer. No pude seguir. Con manos temblorosas, abrí uno de los cuadernos. La fecha en la primera página era de hace 5 años. La caligrafía era la misma de las notas, de las etiquetas, de las anotaciones en la pared. Precisa, controlada, casi artística. Ella nunca entendió. Nunca me vio realmente. Siempre esperando que yo fuera algo diferente, algo normal, como si pudiera elegir ser como los demás.
La decepción en sus ojos. La vi toda mi vida. Ahora entiendo lo que tengo que hacer. No por rabia, sino por necesidad. Es un experimento al fin y al cabo. El más importante que he realizado. Hojeé el cuaderno, cada página más perturbadora que la anterior. Santiago documentaba sus pensamientos, sus observaciones sobre mí, sus planes. Inicialmente vagos, se volvían gradualmente más específicos, más detallados. En un extracto, describía cómo había empezado a cultivar Aconitum napellus, la planta de la que se extrae el acónito, en un pequeño jardín escondido en la parte trasera de su propiedad. En otro, relataba sus experimentos con diferentes métodos de extracción del veneno. Cuando llegué a las entradas más recientes, sentí como si estuviera leyendo la mente de un extraño. Las galletas son el vehículo perfecto. A ella siempre le gustaron los dulces. Y hay algo poéticamente justo en usar comida, el símbolo máximo de nutrición maternal, como medio de liberación. Calculé las dosis cuidadosamente. Cada galleta tiene una concentración específica. Quiero observar los efectos, entender cómo el cuerpo reacciona a diferentes niveles de la sustancia. No es personal, es ciencia. Cerré el cuaderno, incapaz de continuar. Miré a Dulce, que observaba mi reacción con una mezcla de pena y horror. Cuando nos separamos, dijo en voz baja, pensé que era por las peleas, por las diferencias irreconciliables. Ahora entiendo que había algo más profundo mal con él, algo que tal vez siempre estuvo allí, esperando para emerger. Había otros nombres en los diarios, continué, recordando las páginas que había leído rápidamente. Otras personas a las que observaba. Dulce asintió lentamente. La policía está investigando. Ya encontraron a otras 2 personas que presentaron síntomas similares a los de Inés en los últimos años. Personas cercanas a Santiago. Un compañero de trabajo de Mexicali. Un vecino. En ese momento, nadie sospechó de envenenamiento. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Mi hijo no era solo un hombre perturbado que había intentado matar a su madre en un momento de descontrol. Él era algo mucho más peligroso, un depredador metódico, paciente, que veía a las personas a su alrededor como meros objetos de estudio. ¿Por qué yo?, pregunté, más para mí misma que para Dulce. ¿Qué hice para merecer esto? Dulce se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Encontré algo más, dijo, vacilante, algo que puede explicar o al menos dar un poco de contexto. Está en el último diario. Tomó un cuaderno diferente de los otros, más nuevo, con la cubierta aún brillante. Lo abrió en una página marcada y me lo entregó. Descubrí la verdad sobre mi nacimiento, sobre quién soy realmente. Sus mentiras, todas las mentiras durante todos estos años. Ella no es mi madre. Nunca lo fue. La prueba de ADN no deja dudas. Todo tiene sentido ahora. El distanciamiento, la forma en que siempre me miraba como si buscara algo familiar y nunca lo encontrara. Fui un experimento para ella desde el principio, un niño que ella tomó para criar, por piedad o culpa. Ahora es mi turno de realizar el experimento. Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. La prueba de ADN. La verdad que nunca tuve el coraje de contar. ¿Es verdad?, preguntó Dulce suavemente. ¿Santiago no es tu hijo biológico? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía lentamente. Era el hijo de mi hermana menor, Elena. Ella se embarazó a los 16 años. No tenía forma de criar a un niño. Mi esposo y yo, en ese momento, que ya había fallecido cuando Santiago nació, decidimos adoptarlo legalmente. Elena murió en un accidente cuando él tenía solo 2 años. Nunca le conté la verdad. Pensé que no haría ninguna diferencia. Él era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Dulce apretó mis manos. ¿Cómo lo descubrió? No lo sé, respondí, secándome las lágrimas. Tal vez se hizo una prueba de ADN por su cuenta,
¿O encontró documentos antiguos? Volví a mirar el sótano, las paredes cubiertas con mi vida, los cuadernos llenos de odio disfrazado de investigación científica. Pero eso no lo justifica, dije con firmeza. Nada justifica lo que hizo, o lo que planeaba hacer. Dulce asintió, sus ojos reflejando la misma convicción. Necesitamos entregarle todo esto al detective Reyes. Cuando salimos del sótano, cargando cajas con los diarios y las pruebas, sentí como si estuviera cerrando un capítulo oscuro de mi vida. Un capítulo que nunca debería haberse escrito, pero que ahora necesitaba ser concluido. El hombre que crié como hijo pasaría el resto de su vida en prisión, y yo necesitaría aprender a vivir con esa realidad. En el bloque final, 6 meses después del arresto de Santiago, recibo una carta de él desde la penitenciaría. El contenido me deja en shock, una confesión completa, pero también la revelación de que había un cómplice ayudándolo en sus macabros planes. Cuando descubro quién es esa persona, entiendo que la pesadilla aún no ha terminado y que tal vez nunca termine por completo. 6 meses pasaron desde el arresto de Santiago. El juicio fue rápido, las pruebas eran irrefutables. Diarios, grabaciones, testimonios, análisis de laboratorio. Todo apuntaba a su culpabilidad. No mostró remordimiento. De hecho, durante todo el proceso, se mantuvo en calma, casi desinteresado, como si estuviera presenciando el juicio de otra persona. No asistí al tribunal. No podría soportarlo. Reyes me mantuvo informada sobre los procedimientos, las decisiones, los testimonios. Cuando llegó la sentencia, 30 años por intento de homicidio calificado, con posibilidad de extensión si las investigaciones sobre las otras posibles víctimas revelaban más crímenes, sentí un alivio mezclado con una profunda tristeza. Lentamente intenté reconstruir mi vida. Volví al trabajo voluntario en el hospital local de Cancún, algo que había abandonado en los últimos años. Redecoré la casa, moviendo muebles, pintando paredes, como si pudiera borrar los recuerdos junto con las marcas en la madera antigua. Inés se recuperó por completo y nos volvimos aún más cercanas. A veces cenábamos juntas y hablábamos de todo, excepto de Santiago. Dulce se mudó a otra ciudad, pero nos mantuvimos en contacto regular. Ella fue la única que visitó a Santiago en la prisión, una sola vez, para recoger documentos que necesitaba firmar para el divorcio. Estaba igual, me contó por teléfono, como si nada hubiera pasado. Preguntó por las plantas que había dejado en casa. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a amarillear y el aire traía ese frescor característico de la estación, recibí una carta. El sobre era simple, institucional, con el sello de la penitenciaría estatal en la esquina superior. Dentro, 2 hojas de papel llenas con esa caligrafía que conocía tan bien. Durante largos minutos, solo sostuve la carta cerrada, incapaz de reunir el valor para leer lo que Santiago había escrito. Finalmente, con manos temblorosas, desdoblé las páginas. Mamá, si es que puedo llamarla así, sé que probablemente nunca nos volveremos a ver. Esto no me entristece. De hecho, hay una cierta poesía en este distanciamiento final, la conclusión lógica de un experimento que comenzó mucho antes de lo que imaginas. Decidí escribir no para pedir perdón, no siento remordimiento, ni para explicarme, las explicaciones son irrelevantes ahora. Escribo porque, como científico, creo en la documentación completa. Y hay elementos de este caso que siguen oscurecidos. Probablemente encontraste mis diarios. Sabes sobre el acónito, sobre las galletas, sobre mis estudios. Lo que no sabes, lo que nadie ha descubierto aún, es que no lo hice solo. Tuve ayuda. Alguien que compartía mi curiosidad, mi enfoque metodológico, mi insatisfacción con las explicaciones convencionales para los fenómenos humanos. Alguien que me proporcionó parte de los materiales, que me ayudó a calcular las dosis, que monitoreó tus movimientos cuando yo no podía. No revelo esto por venganza o para disminuir mi responsabilidad.
Lo hago por precisión científica. Un experimento mal documentado es un experimento fallido. Esa persona sigue libre, sigue observando, sigue curiosa. Tal vez un día se encuentren, tal vez no. Considera esta información mi último regalo para ti, Santiago. Dejé caer la carta al suelo. Un cómplice. Alguien que lo ayudó a planear mi muerte. Alguien que aún estaba libre. Con el corazón martilleando contra el pecho, llamé al detective Reyes. Vino de inmediato, recogió la carta como prueba y prometió investigar. Podría ser un farol, dijo, tratando de calmarme. Un último intento de manipulación. Pero algo me decía que no lo era. Conocía a Santiago, o creía que lo conocía. Él no mentiría sobre eso. No había motivo. Si quisiera asustarme, podría haber inventado algo mucho más aterrador. En los días siguientes, me sumergí en la paranoia. Examinaba a cada persona que se cruzaba en mi camino. Cuestionaba cada interacción. ¿Quién podría ser? ¿Alguien que conocía? ¿Alguien cercano? Reyes volvió una semana después con aspecto preocupado. Entrevistamos a Santiago en la prisión, explicó. Se niega a identificar al cómplice. Dice que eso comprometería la integridad del experimento. Estamos revisando todos sus contactos, todas sus comunicaciones. ¿Y mientras tanto? Pregunté. ¿Debo simplemente esperar a que esa persona decida visitarme? Reyes suspiró. Vamos a aumentar la vigilancia en su casa. Patrullas regulares. Y sugiero que se quede con alguien por un tiempo. Esa noche llamé a Inés. Le expliqué la situación. Le pedí que viniera a quedarse conmigo unos días. Aceptó sin dudarlo. Cuando Inés llegó, con una pequeña maleta y su gata, me sentí instantáneamente más segura. Había algo en su presencia, calma, firme, inquebrantable, que tranquilizaba mis miedos. Preparamos la habitación de invitados. Hicimos una sopa simple para la cena y hablamos de temas ligeros, evitando mencionar la carta o a Santiago. Solo después, cuando estábamos tomando té en el porche, observando las estrellas, Inés tocó el tema. ¿Crees que es alguien que conocemos?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí honestamente. Santiago siempre fue reservado, pero nunca fue sociable. No tenía muchos amigos, al menos no que yo supiera. Inés asintió, pensativa. Él y Dulce vivían prácticamente aislados en los últimos años en Tlaxcala. Rara vez salían, rara vez recibían visitas. Excepto por la profesora de piano de Carla, comenté, recordando a la hija pequeña de Santiago y Dulce, que ahora vivía con la madre en otra ciudad. ¿Cómo se llamaba ella? Vivian Arantes, respondió Inés de inmediato. Vivian Arantes, una mujer extraña. Siempre pensé que había algo frío en ella. Me quedé en silencio, repasando el nombre en mi memoria. Vivian Arantes. Nunca la conocí en persona, pero Santiago a veces la mencionaba como excepcional, diferenciada, una mente brillante desperdiciada dando clases de piano a niños. A la mañana siguiente, mientras Inés aún dormía, llamé a Dulce. Vivian Arantes, dije sin preámbulos. Quiero saber todo sobre ella. Hubo una pausa tensa al otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas por Vivian?, Dulce respondió, su voz de repente cautelosa. Le expliqué lo de la carta, lo del supuesto cómplice. Dulce escuchó en silencio. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. Siempre sospeché que había algo entre ellos, dijo finalmente. No románticamente, era diferente. Como si compartieran un secreto, un lenguaje propio. A veces veía a Santiago mirarla de una manera analítica, y ella le devolvía la mirada de la misma forma. ¿Cómo se conocieron? En uno de esos foros en línea que él frecuentaba, sobre plantas raras, venenos naturales, ese tipo de cosas. Ella es bioquímica. Trabajó en un laboratorio farmacéutico en Querétaro antes de convertirse en profesora de piano. Un cambio de carrera que siempre me pareció extraño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Bioquímica.
conocimientos sobre venenos, una conexión con Santiago a través de intereses oscuros. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. No lo sé, respondió Dulce, su voz ahora claramente preocupada. Dejó de dar clases a Carla cuando nos mudamos. Nunca más oí hablar de ella. Tan pronto como colgué, llamé a Reyes. Anotó toda la información y prometió investigar a Vivian Arantes de inmediato. Pasaron 3 días sin novedades. Inés y yo caímos en una rutina tranquila. Por la mañana salíamos a caminar por el barrio. Por la tarde jugábamos a las cartas o veíamos películas antiguas. Por la noche cocinábamos juntas y hablábamos del pasado. El pasado bueno antes de que todo se derrumbara. Fue en una de esas noches que sonó el timbre. Eran casi las 10, demasiado tarde para visitas casuales. Intercambié una mirada de aprensión con Inés. Yo abro, dijo levantándose. No, la interrumpí. Primero llamaré a Reyes. Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, oímos una voz desde afuera. Señora Esmeralda, soy yo, Vivian Arantes. Necesitamos hablar. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía dónde vivía? No abras, le susurré a Inés, que ya se dirigía a la puerta. Llama a la policía. Pero algo en el rostro de Inés me detuvo. Una expresión que nunca había visto antes, casi ¿reconocimiento? Inés, la llamé, confundida. Se giró lentamente hacia mí y su mirada había cambiado. Ya no era la mirada amable y comprensiva que conocía. Era algo distante, clínico, evaluador. Lo siento, Esmeralda, dijo en voz baja, pero creo que realmente necesitamos escuchar lo que Vivian tiene que decir. Y entonces lo entendí. El horror de la comprensión me golpeó como una avalancha. El cómplice de Santiago no era Vivian. Era Inés, la mujer a la que había acogido en mi casa. La mujer que había fingido ser envenenada por las galletas que probablemente nunca llegó a comer de verdad. La mujer que me había observado, me había estudiado durante todos estos años. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz casi inaudible. Inés, o quien quiera que realmente fuera, sonrió. Una sonrisa diferente a todas las que había visto en su rostro. No había calidez en ella, solo una curiosidad distante. Fascinación, respondió simplemente. El mismo motivo que Santiago. La mente humana bajo presión extrema. Las reacciones, las adaptaciones, los mecanismos de supervivencia. Eres un caso de estudio fascinante, Esmeralda. La madre que no es madre, la cuidadora que no vio las señales, la víctima que se niega a ser víctima. Caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera estaba una mujer que nunca había visto. Cabello oscuro, rostro angular, ojos penetrantes. Vivian, presumiblemente. Y ahora, continuó Inés, comienza la fase 2 de nuestro estudio. ¿Creíste que el experimento había terminado con el arresto de Santiago? No, Esmeralda, solo entró en una nueva fase. En ese momento, con las 2 mujeres observándome como científicos observarían a un conejillo de Indias, comprendí que la pesadilla nunca había terminado. De hecho, tal vez nunca terminaría realmente. Lentamente, retrocedí hacia la cocina, donde estaba mi teléfono. Necesitaba alertar a Reyes. Necesitaba escapar. Necesitaba sobrevivir, no solo físicamente, sino mentalmente. No permitiría que me convirtieran en un experimento. ¿Sabes qué es lo fascinante de ti, Esmeralda?, continuó Inés, siguiéndome con pasos tranquilos. Tu resiliencia. Santiago pensó que te derrumbarías cuando descubrieras la verdad sobre tu adopción. Yo aposté a que serías más fuerte. Mi mano encontró el teléfono. Marqué el número de emergencia rápidamente. Y acerté, concluyó, observándome con esa mirada clínica. Siempre encuentras una forma de sobrevivir. Por eso eres tan valiosa para nosotros. Policía, dijo la voz al otro lado de la línea. ¿Cuál es la emergencia? Miré directamente a los ojos de Inés, los ojos de la mujer que pensé que era mi amiga, mi apoyo,
mi familia por elección. La mujer que había conspirado para destruirme por pura curiosidad científica. Mi nombre es Esmeralda Mendoza, dije con una calma que no sabía que poseía. Necesito ayuda, ellas están aquí, las cómplices de Santiago. Y mientras hablaba, mantuve la mirada fija en Inés. No con miedo, no con odio, sino con determinación. Porque había sobrevivido al hijo que intentó matarme, y sobreviviría a esto también. La pesadilla no había terminado, pero yo tampoco. Y esta era una historia que yo escribiría hasta el final, no como víctima, sino como sobreviviente. Cuando llegaron los policías, 15 minutos después, me encontraron sola en la cocina. Inés y Vivian habían desaparecido, llevándose consigo solo una promesa silenciosa de que nos encontraríamos de nuevo. Van a volver, le dije al detective Reyes cuando llegó, alertado por la llamada de emergencia. Y cuando vuelvan, estaré lista. Porque esta era la verdadera prueba, me di cuenta. No las galletas envenenadas, no la traición de Santiago, no el arresto o el juicio. La verdadera prueba era esta. ¿Cómo se reconstruye una persona después de que toda su realidad se revela como una mentira? ¿Cómo vuelves a confiar después de que la confianza fue tan profundamente violada? No tenía todas las respuestas, pero tenía la única que importaba. Un paso a la vez, un día a la vez, continuaría. Y eso, solo eso, sería mi victoria sobre aquellos que intentaron transformarme en nada más que un objeto de estudio. Al final, tal vez era yo quien tenía algo que enseñarles sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia, sobre el perdón, sobre la capacidad de renacer de las cenizas de la propia vida, y esa sería una lección que nunca olvidarían. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías a esta traición? ¿Habrías desconfiado también de esa galleta perfecta? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y si esta historia de revuelo te tomó por sorpresa, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos de drama, venganza y superación. Hasta la próxima historia.